Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una nueva edición más de nuestros seminarios online. Mi nombre es Carla Cerrón, algunos ya me han escuchado en otros seminarios web. Yo formo parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y bueno, el día de hoy estaremos guiando el seminario titulado Kotlin para desarrolladores Android. Para los que todavía no conocen a Bellatrix, les comento un poco. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software y de testeo. Fuimos fundada en el año 93 en Mendoza, Argentina. Nos expandimos con el tiempo en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima en el 2011, en Buenos Aires a fines del 2014 y bueno, recientemente, a inicios de este año 2017, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Además, contamos con algunas oficinas comerciales en Silicon Valley, Florida y Nueva York. Bueno, para comenzar este seminario me gustaría presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Ellos son Carlos Piñán y Luis Paulino. ¿Les gustaría presentarse? Bueno, hola con todos, soy Carlos Piñán, soy parte del equipo de Android de Bellatrix. Cuento con un poco más de 7 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones Android y desarrollo de software en general. He participado durante varios años en la comunidad de GDG, en Android Perú, etcétera, con mi compañero Luis Paulino, con mi amigo Eduardo Medina, que no se encuentra por razones X. Y bueno, va a ser un gusto compartir con ustedes esta charla, esta visión a lo que es Kotlin el día de hoy. Buenas tardes con todos. Bien, mi nombre es Luis Paulino, yo soy Android Developer, también trabajo aquí en Bellatrix. Tengo 4 años de experiencia en lo que es el desarrollo móvil en general. También he participado en algunas charlas para el GDG y en otras para Android de Perú, con Carlos, con Eduardo y con algunas otras personas. Y bueno, el día de hoy encantado de estar aquí para comentarles un poco acerca de Kotlin. Muchas gracias, chicos, por la presentación. Antes de comenzar con este seminario, nuevamente recordarles a todos los que nos estén escuchando que si tienen alguna pregunta al final de este seminario se va a dar un espacio de 15 minutos para poder hacerlas. Bien pueden hacerlas por el chat que tenemos aquí en GoToWebinar, por la parte de preguntas de esta misma plataforma o también por Twitter utilizando el hashtag KotlinBSF. Bueno, comenzamos. Bueno, primero que todo, esta es la agenda. Aprender Kotlin en, bueno, básicamente una hora es imposible. Más que todo es dar una visión general a los que ya quieren ir comenzando con Kotlin, romper algunos mitos, etcétera, que vamos a ir hablando a lo largo de esto. También tenemos algunos ejemplos que hemos dejado en nuestro GitHub como para que puedan verlo, que lo vamos a compartir al final de la charla. Bueno, una visión general de Kotlin. Primero, para que se ponga un poco, Kotlin se anunció finalmente para como que uno de los lenguajes oficiales para Android en el I.O. de este año. Así que sería bueno volver a tomarlo. Eso no quiere decir que recién se pueda utilizar desde este año, sino que desde el año pasado, no me acuerdo si hace 2 años, ya se puede utilizar Kotlin con Android. Pero bueno, primero que todo, alguna de las ideas de Kotlin es que es un lenguaje multipropósito. Kotlin se puede desarrollar tanto para web, backend y mobile, así que no hay que limitarse. Segundo punto que se agrega como que en las cosas que tiene Kotlin es una seguridad contra nulos. Esto acá es algo interesante, pero a la vez, o sea, hay que tener en cuenta, si tu aplicación tiene un null pointer exception, quiere decir que algo tú estás haciendo mal. Esto ya no depende tanto del lenguaje, sino es más de las formas de programar. Tiene una sintaxis muy simple. Para los que han visto Swift, han visto Python, le podrán encontrar mucha semejanza. Es muy amigable. Claro, o sea, si lo comparas con Python, Python no tiene llaves, pero más que todo por la sintaxis. Tiene una curva de aprendizaje muy rápida en realidad. Solo revisando la fuente oficial de Kotlin Lang, verán que es muy buena la referencia y desde ahí se puede aprender mucho. Se puede utilizar Java y Kotlin en el mismo proyecto como para no asustar a la gente que tiene miedo de moverse Java a Kotlin. O sea, esto es algo muy importante. Y bueno, es un lenguaje moderno, conciso y cuenta con características de lenguajes funcionales. Entre ellas están las expresiones lambda, como que tiene extensiones, etcétera. Bueno, algunos mitos de Kotlin en general que he escuchado a lo largo de este tiempo. Primero que todo, no es más lento que Java. Recuerden que al final de todo se compila en un bytecode, el APK, así que no le va a importar realmente el lenguaje que estés utilizando. No es difícil, por ahí he escuchado muchas personas que dicen, oye, pero acá no puedo usar el private void. No, simplemente es un fun. Así que no es que sea más difícil, ciertamente es diferente, pero no es para alguien que constantemente está aprendiendo, no debería ser un reto.
No es solo para Android, eso leí muchas veces, que mucha gente decía que, pero con Java yo puedo desarrollar no solo para Android, sino para varias cosas. Kotlin originalmente no ha sido para Android, Kotlin ha sido un lenguaje para escritorio más que todo, para web, así que ahí se rompe otro mito. No incrementa el peso de los APK, ciertamente agregas extensiones, agregas un par de plugins para Kotlin que ahora vienen por defecto con la nueva versión del Android Studio, pero no es que afecte drásticamente al peso del APK. No es un lenguaje nuevo, ya tiene un buen tiempo en realidad en el mercado, así que lo pueden revisar si no me creen en Wikipedia. Tampoco no está en beta, ya tiene versiones estables, así que no se preocupen por ello. Bueno, y a grandes rasgos, ¿qué empresas están utilizando Kotlin? Bueno, ahí ya tenemos Uber, el New York Times, Coursera, Google obviamente, Pinterest. Hay muchas empresas más que ya están adoptando Kotlin, ya que a la larga de seguro va a tener la misma idea que Swift, que Kotlin va a ir quitando Java poco a poco de lo que es el desarrollo en Android para hacerse como que el lenguaje primario. Así tipo como pasó con iOS con Swift y Objective-C, va a ser la misma idea. Bueno, Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña comparación entre Java y Kotlin para que vean más o menos, haciendo comparaciones en cosas que tienen similares ambos lenguajes y qué ventajas nos ofrece Kotlin para implementar lo mismo que también podíamos implementar antes en Java. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo definiendo los pojos, que son las clases orientadas a objetos que creamos en Java. En este ejemplo tenemos la clase de person, por ejemplo, que está creada en Java, y como ustedes pueden ver, tiene bastantes líneas de comparación en Kotlin, que todo se reduce simplemente a escribir una data class. Automáticamente, al hacer esto, Kotlin ya nos va a crear las variables y nos va a crear los accesorios necesarios para que nosotros podamos usarlos. En este caso son los setters y son los getters. Bien, en cuanto a, por ejemplo, algo que mencionaba Carlos hace poco, que era cómo definir funciones, cómo definir métodos. En Kotlin basta con escribir la palabra reservada fun, que ya nos indica que es un método, y bueno, en caso nosotros queramos adicionar un valor de retorno, simplemente basta agregarle unos 2 puntos al final y decirle qué valor queremos retornar. En el caso de la declaración de variables, también vemos que, por ejemplo, en la función, en el caso de Java, estamos definiendo el tipo, que en este caso es un tipo string, definimos el nombre de la variable y le asignamos el valor a esa variable. En el caso de Kotlin, bueno, Kotlin tiene la capacidad para inferir el tipo de dato que nosotros vamos a utilizar, por lo cual no es necesario, no es obligatorio, porque sí lo puedes hacer, pero no te obliga a que se lo especifiques. En el caso de la creación de instanciar clases, igualmente ya no hay que estar usando la palabra new, sino simplemente basta con utilizar el constructor de la clase que queremos instanciar nada más. Como se puede ver en el ejemplo que se instancia una clase de person, ¿no? Y bueno, en el caso de acceder a las variables, igual accedemos directamente con el nombre de la variable, porque al definir el data class ya nos ha creado todos los atributos y podemos acceder directamente poniendo el punto y el nombre de la variable. Entonces, esto es más o menos una pequeña comparación. Vamos a ir punto por punto revisando en qué otras cosas más se diferencian. Por ejemplo, hablaba también Carlos al inicio sobre lo que es la seguridad contra nulos, que cabe recalcar que esto no va a evitar al 100% que no haya null pointer exceptions, pero sí es una gran ayuda al momento de programar. ¿Qué es lo que hace Kotlin? Básicamente es envolver una variable que está declarada con el signo de pregunta, que es como que le indicamos a Kotlin que esa variable puede llegar a ser nulo y necesitamos la ayuda de Kotlin para que nos ayude a reconocer cuándo puede ser nulo y cuándo no. Entonces, en este caso, declaramos la variable person, le ponemos con el signo de pregunta, lo cual le indica a Kotlin que es una variable protegida. Entonces, cada que nosotros queramos acceder a una función o algún método o algún atributo de esa variable en particular, lo vamos a hacer utilizando el signo de pregunta, y en caso de que la variable no sea nula, Kotlin lo va a utilizar, y en caso de que la variable sea nula, no va a ocurrir un null pointer exception. En caso de esta función a la que estemos llamando retorna un valor, va a retornar nulo, pero no se va a caer la aplicación. Y en el caso queramos estar seguros o verificar si es que esta variable es nula o no es nula, simplemente utilizamos la función let, que es la que tenemos ahí, versus signo de pregunta.let, y dentro del bloque nosotros podemos utilizar esta variable ya sin el signo de pregunta, porque sabemos de que Kotlin reconoce efectivamente que esta variable que estaba protegida en un inicio no es nula, y por lo tanto ya nos permite acceder a ella libremente. Y en este caso, bueno, podemos ejecutar el print line y mostrar los atributos de la persona.
¿no? En el caso de Java, bueno, la forma normal en la que hacíamos antes era agarrar la variable y verificar si es que es diferente de null y dentro de un bloque if, luego de haber hecho esa validación, recién podemos utilizar esa variable, ¿no? Es simplemente una ayuda que nos da Kotlin, pero recalcando nuevamente que hay que tener mucho cuidado también al usar esto. De hecho, es muy recomendable que sí la gran mayoría de variables o atributos que declares los hagas utilizando esta protección, utilizando el signo de pregunta. Salvo casos muy excepcionales donde estés realmente seguro que la variable nunca vaya a ser null, se puede utilizar el otro modificador que son dos signos de admiración que lo que hacen es romper esa protección que tiene Kotlin sobre la variable y dar por seguro de que no es null. Bien, otro de las características que incorpora Kotlin es el de las extensiones. Esto para hacer una comparación con Java, en Java muchos nos llenábamos de clases utilitarias. Es común que en proyectos Java la mayoría haya tenido clases como string utils, date utils, activity utils, etc. Que son básicamente funciones estáticas que nosotros creamos para que nos ayuden a realizar algunas tareas que son comunes en el proyecto. Bien, por ejemplo, en el caso de los string utils, que eran funciones para manipular strings que teníamos como utilitarios, había que crear una clase extra. En este caso, Kotlin nos permite simplemente continuar extendiendo esa clase, no con una herencia, sino seguir añadiéndole métodos para poder utilizarlos en strings comunes y corrientes, sin depender de tener una estática de string utils para poder pasar un string y hacer las demás tareas que necesitemos. Por ejemplo, aquí tenemos una extensión de la clase fragment a la cual estamos agregando el método toast. Entonces, si nosotros tenemos un fragment declarado en esta clase, podemos llamar a la función toast libremente, siendo un fragment, sin depender de una clase externa como fragment utils, por ejemplo. Bien, otro punto que incorpora Kotlin es el de los parámetros opcionales. En Java, normalmente cuando declarabas un método y este tenía varios atributos, para no estar pasándolos a cada rato, lo que se hacía era sobrecargar el método y declarar varios métodos con el mismo nombre, y por ahí le reducías 2 atributos, 3 atributos, 4 atributos, pero al final seguías llamando al mismo método general, pasándole parámetros por default. Y como que se hacía demasiado tedioso estar codeando el mismo método como 5 o 6 veces. En este caso, con los parámetros opcionales, lo que se puede hacer es simplemente definir un método con todos los atributos que se tienen y colocarle ya a este método parámetros por default. Como en este caso, el time a la función toast le estamos colocando que tenga de valor toast.lengthlong, que es el parámetro por default en esta función. Entonces, si nosotros queremos llamar a la función toast únicamente con el mensaje, lo podemos hacer y sabemos que por default nos va a tomar ya el valor que hemos definido. Bien. Y otra comparación es cómo hay algunos modificadores que se han agregado, por ahí la forma como se declaran los constructores es algo diferente. Por ejemplo, en la parte de arriba se puede ver cómo se declara una clase dummy utilizando el modificador data. Básicamente esto nos va a crear una estructura de la clase como lo había mencionado al inicio, con los getters y setters y los atributos que se tienen en paréntesis y el constructor por default que va a contener a todos esos elementos que se tienen definidos entre paréntesis. Y en la parte de abajo se crea la clase dummy2, que también es bastante similar, pero por ejemplo en este caso estamos ya declarando un atributo en el cual agregamos un modificador que es el privateSet, que es una forma sencilla de decirle a Kotlin que en esa variable va a tener un setter, pero este setter en este caso va a ser privado, ¿no? Y así se pueden agregar algunos otros modificadores que también nos ayuda a declarar las variables de forma más sencilla y no se vuelve un lenguaje tan verboso como en el caso de Java. Igual en el caso del constructor, para declarar un constructor customizado, en este caso hacemos que llame primero el constructor padre, que es el que habíamos definido con las dos variables, que es el param1 string y el param2 del mapa, ¿no? Y en este caso le decimos que el caso del mapa, si vamos a utilizar este constructor, utilice un mapa nuevo, vacío, que no sea nulo. Y luego definimos el constructor que simplemente va a asignar el valor de param1 al string que tenemos como atributo. Bien, Carlos. Bueno, acá vemos un poco la estructura de Kotlin ya aplicado a Android. Así que vamos a tener algunas cosas en cuenta. Primero que todo, agregando algunas cosas más, Kotlin se basa en la inmutabilidad. Por ahí habrán podido ver, si es que no se han percatado, que hay val y hay var.
El val significa que es como que no editable, comparándolo un poco con Java para un ejemplo práctico. Es que el val es un final, supongamos, no se puede modificar, mientras que el var es lo normal, que puede ser modificado a lo largo de la aplicación. Como se darán cuenta, primero que todo ya no utilizamos el extends, utilizamos dos puntos y le ponemos la clase de la que queremos agregar. ¿Qué pasa si tú quieres agregar una interfaz? ¿Cómo diferencias? Porque acá no hay implements. Solamente pones coma y pones el nombre de la interfaz, pero sin los paréntesis. Al momento de llamar los paréntesis, estás invocando al constructor de esa clase. Así que ahí ya tienes otra idea. Acá utilizamos una forma, primero, básica de cómo llamar al FindViewById, pero utilizando el Kotlin Extensions, tú directamente llamas al Kotlin x.android.synthetic.main.activitymain.asterisco y básicamente te va a invocar todo lo de tu layout como nombre de variables. Así que de esta manera ya no es necesario utilizar, por ejemplo, Butter Knife, que es muy popular. A ver, Butter Knife, que es muy popular en Android. Así que con la librería de Kotlin Extensions se ayuda en esta parte de acá. Y igual para los otros métodos. Acá, por ejemplo, verán que es view, eso quiere decir que estas funciones, estos clics, se están llamando del activity main. Esto ya se escapa un poco del ámbito, ya que esto es lo común de Android y nuestro enfoque es directamente con Kotlin. Otra de las cosas que habrán podido notar en Kotlin es que, por ejemplo, ya no se utiliza la palabra reservada new. Solamente con llamar en intent, directamente se puede llamar a una clase sin necesidad del new. Igual para las clases Java, tú le ponías el activity.class, la diferencia acá le tienes que poner dos puntos class.java para llamar la instancia de Java en el código. Luego de eso, los operadores, todos los integers, los tipos de datos básicos tienen su punto to float, punto to double al final para poder ser controlados. Por ejemplo, acá se está haciendo un parse ahí, pero si tú de ahí quieres convertirlo a doble, podrías poner count.toDouble y lo va a reconocer porque es parte de la estructura de Kotlin. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las colecciones son diferentes. Hay colecciones mutables y colecciones inmutables. Así que ten esto en cuenta al momento de desarrollar por ejemplo, tus servicios, etcétera. Y bueno, agregando un poco más a lo mencionado, el lenguaje, como habrán podido ver anteriormente, hay varios tipos de datos, que es el int, el double, el float, lo mismo que Java, la diferencia es que estos son con mayúsculas, es como los datos, la clase de datos integer, double de Java, solamente que acá se cambió un poquito. También hay una clase, un tipo de dato unit, si es que alguien lo ha podido ver por ahí. El unit básicamente es un tipo void, así que es para no retornar un dato. Lo podrías poner al final de una función que no devuelve un valor 2.unit o simplemente no pones nada y lo va a tomar como unit. Clases y objetos. En clases tenemos como que las clases normales, los data class, tenemos clases abiertas que es muy semejante a lo que son clases abstractas. Si tú quieres heredar una clase de Kotlin, por ejemplo, tienes una clase animal y quieres heredarlo en una clase persona, la clase animal tiene que estar abierta para poder ser heredada en la clase persona. También tenemos clases selladas y diferentes tipos, y bueno, básicamente son todas. Con respecto a funciones, van a ver lo clásico, lo que ya mencionó Luis, que es el fun, los tipos de datos que devuelven, los parámetros opcionales. Dentro de eso también podemos manejar lo que son como que los lambdas, que son como que cosas que ya tienen buen tiempo, solamente que con Kotlin como que lo podemos apreciar. Esto de los lambdas existe en realidad desde C++, si no me equivoco, desde antes, probablemente. Con los tipos de datos genéricos, que esto lo conocemos todo de Java, se sigue reutilizando, también se puede seguir utilizando reflexión, no hay ningún problema. Y bueno, las estructuras de control, que probablemente a alguno ahí le fastidie que el for haya cambiado un poco, que en vez de switch se utiliza un when, y ese tipo de cosas. Así que más que todo sería como que revisar la guía referencial de Kotlin, la oficial, para poder ver todo este tipo de cosas, ya que sería innecesario poner como que toda esa información directamente en las diapositivas, porque sería llenar las diapositivas de información que ya existe en una muy buena fuente oficial.
Bueno, más o menos aquí vamos a mostrar, vamos a dar una rápida revisión a cómo se crea un proyecto en Android, pero en este caso dándole soporte a Kotlin. Y la verdad que conforme salen nuevas versiones de Android, Android Studio, se nos facilita más la tarea para los desarrolladores. En este caso, lo que ha hecho Google es simplemente añadir una opción al momento de crear nuestro proyecto, que ahí lo pueden ver en la parte de abajito, que es la última, que está con un check que dice Include Kotlin Support, que lo que va a hacer es básicamente modificar los archivos Gradle que tenemos aplicando los plugins de Kotlin para que nosotros podamos usar tranquilamente este lenguaje en nuestro proyecto. Así que no hay más magia ni más complicaciones al momento de añadir Kotlin en un proyecto en Android. La verdad que crearlo es bastante sencillo. Es la única modificación o lo único que tienen que hacer como paso extra a lo que se creaba un proyecto antes, para poder crear una aplicación en Kotlin. Bueno, esos son el primer paso que tienen que hacer, incluir el soporte a Kotlin, y luego, bueno, los pasos que siempre hacemos, que es definir a qué está destinada nuestra aplicación, en este caso solamente para celulares y tablets, pero también lo podrías hacer para Android Wear, para TVs, para Android Auto, para Android Things, etc. Bueno, luego elegir el tipo de actividad que quieres y luego colocarle un nombre y listo, se acabó. Ya tienes tu proyecto, ya puedes empezar a utilizar Kotlin y ya puedes empezar a crear clases Kotlin y empezar a jugar con el lenguaje. Bueno, justo como mencionó Luis, a partir de esta versión, de la versión 3 de Android desde la beta, obviamente se puede agregar Kotlin como soporte oficial. Si alguno ha visto los videos de Google I.O. o asistió al Google I.O. de este año, podrá dar fe de ello. A modo un poco histórico, antes de eso se tenía que agregar el plugin manualmente, pero nada complicado en realidad. Era como agregar el plugin de Google Maps y ese tipo de cosas y configurarlo. Por ahí uno que otro paso de crear tu carpeta Kotlin, pero bueno, ahorita con Android 3 ya quedó en el pasado porque Android 3 ya es una versión estable, ya no está en beta, solamente para los que no saben, ahora lo saben. Bueno, esta es una clase como que clásica de lo que es Java. Tu clase person le he puesto person Java como para que se note que es Java, además de tener los puntos y coma y todo. Y bueno, suponte que tú tienes muchos modelos en realidad creados a lo largo de un gran proyecto y quieres comenzar a implementar Kotlin. Ya, quiero poner Kotlin en una nueva funcionalidad, pero tengo muchos modelos creados, tengo una arquitectura ya muy grande y migrar todo eso a Kotlin a estas alturas sería muy riesgoso. Sin embargo, sí me gustaría, no sé, implementar Kotlin al menos en los unit tests para ir probando y para demostrar que no hay ningún problema con ello. Entonces, acá hay un unit test que muy simple en realidad, que no hace nada, solamente valida la clase person Java, pero solamente tú puedes llamar el person Java como lo llamarías en el new y hacer las validaciones. Cabe resaltar que ya no usas setAge o los setter directamente trabajas con la variable. Además de eso, con Kotlin podrías también modificar la visibilidad de tus variables. Por ejemplo, el age puedes ponerle, modificar el set y el get. No sé si lo habrán notado en unas diapositivas atrás, pero tú puedes hacer que el set, por ejemplo, sea privado o modificar el tipo de forma en que el get va a devolver. Así que no tengan miedo en comenzar a implementar Kotlin en como que en una nueva librería. Si tienen una versión, no sé, si su proyecto solamente está trabajando con Gradle, no sé, 3.3, tengan en cuenta que el Android Studio 3 sí lo soporta, pero te va a pedir una versión normalmente superior de Gradle. Así que solamente tengan cuidado con esas cosas. No es difícil hacer las migraciones, pero solamente para que estén alertas de los problemas que podrían aparecer. Aún así, podrían comenzar a crear proyectos y no tener problemas. Bueno, justo así como les mencionaba Carlos, la idea es que no tengan miedo de empezar a utilizar Kotlin en algunas aplicaciones, o al menos para algunos módulos pequeños. De hecho, varias de las librerías, al menos las más comunes o las que son más utilizadas en general para desarrollar aplicaciones Android en Java, actualmente son soportadas y pueden ser utilizadas con Kotlin normalmente. Estoy hablando de, por ejemplo, Retrofit, G-Lite, Picasso, en el caso de Retrofit para manejar networking, en el caso de G-Lite para consumir imágenes, para hacer transformaciones, algo similar con el caso de Picasso. Entonces, estas que son las librerías más populares pueden utilizarlas en Kotlin sin problemas, así que no tengan miedo al hacer migración en ese caso. Igual existen también más librerías que se han creado exclusivamente para Kotlin, y dentro de las más populares están listadas aquí. Tenemos Anko, que es bastante utilizada para crear layouts utilizando el mismo Kotlin. Si tienen tiempo por ahí, les recomiendo que prueben esta librería porque la verdad que es muy bonita y es otra experiencia al momento de crear o empezar a diseñar tus
XML que ya no son XML porque ahora van a ser hechos con Anko, con mismo Kotlin. En el caso de KI Android, que es una librería que incorpora bastantes funcionalidades de Android bastantes funcionalidades como extensiones, pero te da algunos utilitarios para que manejes threads, algunos utilitarios para manejar services. Es un kit bastante completo hecho para Kotlin específicamente para ser utilizado en Android. Y en el caso de Preference Holder, que es una librería que es para manejar preferencias, que se ha creado exclusivamente para Kotlin. Entonces, si tienen tiempo, les recomiendo que jueguen con alguna de estas librerías y como les comentaba, no tengan miedo de migrar porque van a poder seguir usando aquellas que usaban con normalidad antes en sus proyectos antiguos. Bien, ¿en dónde deberían aprender? Bueno, para comenzar, lo primero que recomiendo en el caso que las personas que entran en un lenguaje nuevo es siempre revisar la documentación oficial, porque esta documentación normalmente es escrita por los autores, aquellas personas que trabajan directamente en el core del lenguaje, o en todo caso por las personas más cercanas, aquellos que trabajan en el core. Entonces no es lo mismo por ahí ver otras fuentes donde lees como lo entendió otra persona, sino es mejor ir directamente a la documentación oficial para que revises todas las funcionalidades, todos los nuevos filtros que te ofrece el lenguaje. Y otra fuente que es muy buena es en los Code Labs, en este caso el Code Labs de Android Developers, que incluye varios tasks para que tú los vayas completando poco a poco, cada uno con pequeños retos en el que implica solamente que utilices cosas básicas del lenguaje, pero la idea es para que te vayas amolando y acostumbrando a la nueva sintaxis que, como han visto, cambia un poco, entonces puede chocarle a aquellas personas que quieren migrar así de Java a Kotlin. Entonces es como para que se vayan acostumbrando y poco a poco empiecen a agarrar más cancha y desarrollen sus aplicaciones más fluidamente. Y bueno, Carlos. Y bueno, como podrán ver, ha sido más que todo como que una visión a lo que es Kotlin. Vamos a mostrar un poco de algunas cosas que hemos estado viendo con Luis, con mi amigo Eduardo, que está ausente, y o sea, como que ejemplos reales, no como que, si quieres, no un hola mundo que simplemente crece el proyecto ni ese tipo de cosas, ya que esas cosas no ayudan, sino que hemos creado, por ejemplo, en el GitHub, que en un rato vamos a compartir algunos ejemplos como reconocimiento de texto utilizando Google Mobile Vision, reconocimiento de rostros utilizando Google Mobile Vision, pero ya aplicado a Kotlin. De por sí también agregando algo sería, muchas veces tú tienes tu código Java y el IDE te da la posibilidad de convertirlo a Kotlin, pero ese código no es muy limpio en realidad, así que si quieres practicar, mejor como que hazlo tú mismo. Ahí agregamos también algunos ejemplos con retrofit, hay ejemplos, había dejé uno muy simple con los nuevos componentes de arquitectura de Google, uno de locations, y por ahí estaba armando otro que, bueno, esa es una aplicación más para mí en Kotlin, que me sirve siempre para actualizarme, es que con tanta variación que hay, siempre pueden estar actualizando todo el tiempo. Así que podríamos compartir las notas de GitHub para que la gente pueda ir viendo. Aún así, eso lo vamos a estar actualizando. Si tienen dudas, nos contactan en nuestros correos, o pueden decir más que todo por correo o por Twitter, y para cualquier cosa poder ayudarlos. Sí, estamos compartiendo mediante el chat las rutas que menciona Carlos. Me dan unos segundos. Mientras tanto, lo que pueden hacer es ir enviando sus preguntas para ir leyéndolas y que, bueno, los chicos tengan un espacio un poco más amplio de 15 minutos para poder responderlas. Así que... Ya, aquí acabo de compartirles las rutas. Y bueno, entramos al espacio de preguntas, así que vamos a ir leyendo algunas de las que se han aparecido por este chat. Hay un chat de preguntas interesantes. Ya. Bueno, sí, audio. Sí, audio, qué raro. Bueno, a ver, lee la que desees responder. A ver, lo voy a leer en orden de ya, que supongo que la más de abajo. ¿Qué viene?
Creo que se refiere a si es que Oracle es quien hizo Kotlin. No, en realidad Kotlin fue desarrollado por JetBrains. Claro. Sí, así que no tiene nada que ver con Oracle y que ha sido desarrollado por JetBrains, por lo mismo que hicieron del IntelliJ IDEA, que es el IDE en el que está basado el Android Studio. Bueno, recomiendan para un nuevo proyecto, para no perder tiempo, mezclar código Java y Kotlin. En realidad hay algunos factores ahí. Primero que todo, si estás como independiente, o sea, te recomiendo comenzar con Kotlin porque es amigable. Aún así, si estás comenzando a programar por un tema de cultura, te diría que también aprendas Java, ya que, bueno, es usado a nivel mundial. Ciertamente aprender Kotlin te va a ayudar, pero si eres nuevo programando, aprender Java C++ en realidad, sería mi ingeniería más por C++, te va a dar todos los fundamentos necesarios en programación, algoritmos, etcétera. Con respecto a un cliente o un proyecto, depende. Le tienes que proponer a tu cliente. Si este es un proyecto muy grande que ya está avanzado, implementar, agregar Kotlin, tomaría un poco más de lo que es el aspecto burocrático. Pero si no, sí, yo recomendaría que comiencen a aplicarlo. Ahora, puede ser que tengan tiempos límites muy rápido y la gente ya sabe Java, creo que ahí también existe el factor de riesgo. Así que todo va a depender del análisis que realmente digas. Si tienes tiempo para hacerlo, si tienes tiempo para aprender, te diría que aprendas Kotlin. Si es que el cliente te juega, no te permite ciertas cosas y sabes que puede implicar un riesgo, te diría que te vayas por Java. Sí, que es ahí. Creo que están llegando. Por ahí hay uno que preguntaba si es que recomendaban migrar todo el código de Java a un proyecto viejo a Kotlin y metiéndolo a Kotlin. Bueno, eso es bastante relacionado justo a lo que mencionaba Carlos, ¿no? Que va a depender mucho del cliente, va a depender mucho del proyecto. A veces tampoco sirve perder todo el tiempo tratando de migrarlo. Si pueden convivir ambos juntos. Por ahí puedes empezar por pequeñas partes y por ahí, como para practicar, por ahí puedes empezar a hacer tu modelo de datos solamente en Kotlin, ¿no? Y porque al final ambos lenguajes son oficiales, así que puedes mezclar Kotlin, puedes utilizar Java también. La idea sí sería que de repente para proyectos nuevos que vas a empezar de cero y que veas que son de repente pequeños o medianos, puedes empezar a hacerlos de cero nativamente en Kotlin. En el caso de que sea un proyecto gigante, de repente que involucra por ahí varios temas de seguridad, la verdad que sí, por algunos temas, solamente de que ya Java tiene más años y todo eso, podría recomendar seguir utilizando Java. Pero más allá de problemas conocidos actualmente con Kotlin no hay, así que si tienes un proyecto nuevo, puedes entrar a hacer pequeñas partes en Kotlin. Muy bien, con respecto a la pregunta, en el anuncio de Kotlin como lenguaje oficial de Android, el de Google I.O. Sumo, la gente aclamó mucho esta decisión. ¿Por qué sucedió esto? Este cambio era muy esperado por la comunidad. En realidad se esperó mucho porque la comunidad de Kotlin en Android se comenzó a mover mucho desde, no estoy seguro si hace un par de años o un poco más, por Antonio Leiva sobre todo, que es uno de los referentes en español más reconocidos. Particularmente yo llevo viendo Kotlin desde el año pasado, pero no tanto a nivel de Android. Yo me puse a verlo primero a nivel algorítmico, de estructura de datos para aprender porque me llamó mucho la atención. Y bueno, Google soporta mucho apoya mucho a las comunidades, así que el hecho de que haya habido una comunidad tan grande que esté comenzando a implementar cosas en Kotlin antes de que fuera el lanzamiento oficial, como que ayudó mucho a que Google dijera, ok, este lenguaje parece que sí va a tener un buen soporte, así que agreguémoslo, porque no sé si alguno escuchó que hasta hace un par de años habían rumores de que Dart iba a ser el siguiente lenguaje. Parece que obviamente todo fue un rumor y ahora es Kotlin, o sea, el siguiente lenguaje oficial además de Java. Siguiente pregunta. Bien, José pregunta sobre cómo sería para conectar Kotlin con una base de datos. Bien, en el caso de que sea una base de datos remota, por ejemplo, la idea es que tengas una capa de servicios, ¿no? Web service pueden ser API REST, por ejemplo, y para conectarte a los servicios utilizarías Retrofit. En el caso de que hables de una base de datos local, puedes seguir utilizando SQLite de forma normal. Y bueno, de hecho ahora Android en su nueva versión ha incorporado un nuevo RM que te recomendaría que lo veas, que es bastante útil y bastante flexible, así que bueno, esas serían las formas comunes en las que hacías antes en Android, conectarte con SQLite, conectarte con Web Service, se puede seguir utilizando en Kotlin, eso no ha cambiado, así que no tengas miedo por ese lado. Y para responder así de pasadita una pregunta pequeña que han preguntado ahí, si es exclusivamente para Android Kotlin, no lo es. Justo Carlos lo mencionaba, Kotlin es multipropósito.
Se puede usar para desktop, se puede usar como backend, para web, etcétera. Así que no es solo para Android. Bueno, a ver, primero que todo la pregunta que estaba más abajo, que era la que llegó antes. ¿Existe algo que Java no puede hacer y Kotlin no? No, en realidad no, por lo que he leído, básicamente es lo mismo, solamente la lógica. Por ahí, bueno, si te vas por J2E y esas cosas, quizás, pero yendo al lenguaje en sí, es lo mismo. Vamos a ir respondiendo por orden de llegada. Sí, sí, justo era eso. Bueno, recomiendan para no perder proyecto. No, pero esa Sí, contigo la lo respondimos. sí. Ya, a ver. 32 creo, ¿Cuál es 31. Ah. ¿Tienen proyecto desarrollado con Kotlin en el Play Store? Yo he desarrollado un proyecto freelance, obviamente no en mi tienda, para algún cliente con Kotlin, algunas extensiones. He desarrollado algunas cosas para mí, o sea, para practicar, como un buen desarrollador se actualiza con Kotlin, pero y sobre todo ejemplos en mi GitHub. En mi tienda ahorita no tengo aplicaciones, las di de baja porque tuve un problema con el SSL y se me perdió el Keystore. Así que no he podido actualizar mis aplicaciones. Pero en algún momento sí espero, más que subir aplicaciones, volver a subir juegos. Porque en mi tiempo libre me gusta hacer eso. Bien, acá también hay una pregunta que dice, ¿la presentación la van a compartir? Sí, Sí. a todos. Ahorita estamos grabando la presentación que estamos haciendo incluida con las preguntas y los slides también se van a compartir el día de mañana con todos ustedes y bueno, también con las personas que no pudieron asistir. Hay una pregunta interesante que dice, ¿Kotlin soporta herencia múltiple? No, no soporta herencia múltiple, es la misma idea que Java. Solamente que los dos puntos pones como que la clase y el resto de comas son para las interfaces. Bueno, la interfaz sí soporta herencia múltiple, pero las clases no. Bueno, igual que Java también. Ajá, igual que Java. Esa interfaz. A ver tú, te toca responder. ¿Cuál? La de Julio González Web. Julián González. Julio González. Recomiendo si tienes un proyecto grande en Java, seguir con nuevas features en Kotlin o solo recomendable si vamos a mirar 100% en Kotlin. No, de hecho, bueno, la verdad yo recomendaría que sí, si es que vas a implementar nuevas features, dependiendo de la feature obviamente, y si todo tu equipo está de acuerdo. Eso no solamente depende en realidad de ti, salvo que tú seas el único desarrollador en tu proyecto, obviamente yo te diría que vayas por esa decisión y que implementes lo que falta en Kotlin, porque eso te va a ayudar a ti y al final no va a afectar a gran escala tu proyecto porque ambos pueden convivir normal. Pero en el caso de estar trabajando en un proyecto con un equipo grande, bueno, ahí sí las cosas se complican un poco, porque primero es que todo el equipo tiene que estar de acuerdo en aceptar Kotlin como un nuevo lenguaje para tu proyecto, así que si ese es el caso, te diría que por ahí tomes una iniciativa y lo propongas y de repente vean si es que es factible migrar o no, si es que todos han aprendido o no, y si es un proyecto que te estás haciendo solo, yo te diría que sí, la verdad, pruebes a utilizar Kotlin porque no hay ningún problema en utilizar ambos, pueden convivir tranquilamente y si tú lo vas a desarrollar, bien por ti porque vas a aprender más. A ver, si te Veamos pregunto las por acá. preguntas y leámoslo claramente para que todos Sí. sepan. Ya, está bien. ¿Qué diferencia encuentra entre Kotlin y Go, que lo creó Google? ¿Son similares? ¿Apuntan a lo mismo? Bueno, particularmente yo no tengo mucha experiencia en Go. Sé que es un lenguaje activo de Google que es para concurrencia, pero no te podría decir exactamente las diferencias porque de verdad no he trabajado con Go. O sea, ¿tú has trabajado con Go alguna vez? No, pero no he trabajado con Go, pero me parece que no tiene el mismo propósito. En realidad, Go fue creado, justo como mencionaba él, para resolver temas de concurrencia y es básicamente un lenguaje orientado a lo que es lenguaje backend. En este caso de Kotlin es bastante multipropósito desde el punto que incluso lo estamos utilizando ahora como, bueno, para utilizar móvil, ¿no? De hecho, hace un par de años también por ahí vi algunos rumores que no se expandieron tanto, pero había alguna gente que decía si es que Go podía llegar a ser el nuevo lenguaje para desarrollar aplicaciones Android. Y como vemos, el año pasado Google anunció su soporte oficial a Kotlin, entonces debe haber sido por algo que no han elegido a Go como un lenguaje para, digamos, oficial para hacer aplicaciones Android. Así que eso nos puede dar como que un panorama, una idea de que no están orientados a lo mismo, de que Go se lanzó para otro propósito diferente. Sí. Muy bien, a ver, siguiente pregunta. Gianfranco Rosazo, ¿puede ser? Si tengo un proyecto independiente en desarrollo escrito en Java al 80%, ¿recomiendan migrarlo a Kotlin? Bueno, si es independiente, te diría que sí, es una buena forma de practicar en realidad. Justo una de las cosas que teníamos en mente es, ¿qué pasa si quiero aprender Kotlin, pero de verdad no tengo idea de cómo comenzar? O sea, quiero hacer alguna aplicación, pero no sé qué hacer. En ese caso, te recomendaría ir a Udacity a los cursos, por ejemplo, de Android. Si es que no sabes mucho, a los de Android intermedio, si no a los de Android avanzado,
llevar el curso que está dictado en Java y comenzar a programarlo en Kotlin. Es una muy buena forma de practicar y es como una de las cosas que yo comencé a Kotlin cuando me quedaba sin ideas de aplicaciones. Siguiente pregunta. ¿Es posible usar Kotlin para desarrollar apps para iPhone? Es una buena pregunta. En el Kotlin Conf lo mencionaron, No estoy pero seguro. No, parece que no. Sí. o sea, en el Kotlin Conf lo mencionaron, pero yo no he hecho pruebas particularmente para iOS. De por sí yo no tengo mucha experiencia en iOS, voy a ser honesto. Más que todo son Android, soy Android. Pero en realidad es una pregunta interesante. Lo podríamos revisar porque me acuerdo haber escuchado algo en el Kotlin Conf que fue hace un par de semanas, 3 semanas, no me acuerdo, Ujú. donde justo mencionaban eso. Pero aún así, Swift es el lenguaje oficial para iOS, así que en realidad lo mejor creo que sería hacerlo con Swift. ¿Hay algún módulo o funcionalidad que valga la pena crear en Java? Por ejemplo, interacciones con librerías o frameworks existentes, o no hay nada que Java, que Kotlin no pueda hacer. Bueno, eso es algo justo que hace poco nomás conversamos con Carlos para un proyecto interno que nosotros tenemos. En sí todo lo pueden hacer en Kotlin porque como lo decía él al final se genera el mismo bytecode y lo interpreta la JVM, así que por eso no hay problema. Lo que sí, por ejemplo, algunos filtros que pueden por ahí involucrar muchos temas de seguridad o temas que son confidenciales. Por ahí que Kotlin de repente la cantidad de años que tiene no le ayuda a alguien a pensar que tiene el mismo nivel de seguridad que tiene Java, que ya tiene pues un montón de años encima y con todos conocemos que han salido por ahí muchas cosas algo que la comunidad o bueno la gente que está detrás de Java lo ha ido corrigiendo, etcétera. Entonces por ahí que esas pequeñas cosas muy excepcionales podrían seguir haciéndolas en Java. Pero en general, yo diría más que el 90% no hay ningún problema con que lo hagan en Kotlin. O sea, serían casos muy excepcionales, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Pues. A ver, siguiente pregunta, la 34, somos esa de Gabriel Buenaventura, creo. ¿En algún momento va a quedar deprecado el lenguaje Java para desarrollar en Android? Es una buena pregunta, no lo han mencionado como que explícitamente, pero si vemos como que el camino que tomó Apple con Objective-C y Swift, yo creo que va a seguir el mismo camino. En algún momento se va a tender a utilizar Kotlin puramente y Java ya va a quedar relegado al segundo plano en Android. Por ahí alguien preguntó cómo hacer networking con Kotlin. Bueno, es algo bastante relacionado a lo que mencionamos en la BPT, Retrofit, que es la principal librería que se utiliza para networking en caso de utilizar Java. Igual está soportada para Kotlin, así que pueden simplemente seguir utilizando Retrofit en sus aplicaciones Kotlin que vayan a crear para aplicar networking. A ver, la de Julián González, ese creo que... Ah, esa es otra, ¿no? Es otra pregunta, porque me acuerdo que de pronto... Si implementamos el modelo de datos en Kotlin en las clases Java que usan ese modelo, los usamos con el lenguaje Java, por ejemplo, con setters y getter, o mezclamos Java y Kotlin en la misma clase. No, en realidad como que es como que una clase Kotlin, una clase Java, y tú de Kotlin puedes llamar al código Java y viceversa. Claro que va a ser diferente como que o sea, la forma del código, porque son diferentes lenguajes de programación, pero no es que los dos se vayan a mezclar en un mismo archivo. Digamos que si es una app similar a WhatsApp, menos compleja, con Java. ¿Cuál sería el motivo para migrarlo a Kotlin? ¿Qué beneficios ofrece Kotlin sobre Java? En resumen, ¿qué diferente y mejor tiene Kotlin respecto a Java, muy aparte de la sintaxis a nivel de código? Es una buena pregunta, en realidad. La idea principal de utilizar Kotlin es justamente eso, lo que tú mencionaste, que la verbosidad de Java que hace más complejo seguir implementando cosas. Así que esa sería la principal razón. Más allá, como te hemos mencionado, al final se genera el mismo bytecode, viene a ser lo mismo. Solamente es un camino más, digamos, una forma más rápida de llegar al mismo resultado. Así que migrar por ahí que es más para temas de que practiques el lenguaje. Y lo que yo te diría es que si vas a agregar algo nuevo, lo hagas con Kotlin porque te va a ser más fácil expandirlo, más fácil continuar agregando cosas sobre eso que ya has hecho porque el lenguaje es mucho menos verboso, es más rápido, vas a tener resultados en menos tiempo. Uh-huh. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda para la pregunta todavía? Sí, todavía podemos ahondar un poco más porque han sido bien breves. Ya, es bueno entonces. Sí. Entonces, vayamos desde qué versión de Android puede funcionar Kotlin. En realidad yo he probado desde 4.1. Hace años yo no desarrollo para Android 2.x, gracias a Dios en realidad. Pero yo he probado desde 4.1 y no he tenido problemas.
Así que fácilmente podrías comenzarlo de ahí, ya que es un plugin, es una extensión. Es tipo las librerías de compatibilidad de soporte de Google, así que no debería haber algún problema. ¿Hay alguna página tutorial de Anko para el diseño de las pantallas? Sí, justo hace poco nomás leí este blog de, ¿cómo se llama el español? Leiva, que se pide Antonio Leiva. Leiva. Sí, de él, un blog en español, la verdad que muy bien explicado sobre aquellas ventajas de Anko, sobre cómo utilizar Anko y cuento también un poco de esa experiencia utilizando Anko. Así que sí, y bueno, y está en español también y bien explicado, así que es como otra ventaja. Así que si tienes la oportunidad de verlo ahí, está bastante explicado cómo hacer Anko. Así que te recomendaría que veas esa guía. Ahí vi que pusieron una pregunta algo interesante, que se puede decir que es un lenguaje orientado a objetos puro. Bueno, Kotlin es un lenguaje orientado a objetos, no, lenguajes No estructurados puro. ya no conozco que hay alguno existente realmente. O sea, Por ahí involucra varias cosas de lenguajes funcionales, pero no es que ajá, sea un lenguaje puramente funcional. exacto. Digamos que es un híbrido de varias. No es tampoco puramente orientado a objetos al 100%. Por ahí involucra algunas cosas de otros lenguajes, o de otras características de otro tipo de lenguajes. Sí. A ver, esto es la siguiente pregunta. Mm. Cualquiera. Se puede hacer un proyecto híbrido con lenguaje Java y Kotlin. Sí, de hecho, el hecho de que tú selecciones esa opción en Android Studio de agregar soporte a Kotlin no significa que todas las clases que tengas que crear sean Kotlin. Puedes crear clases Java, puedes crear clases Kotlin a libertad cuando tú lo desees usar Java, cuando te sientas muy cómodo usar Kotlin. Claro que tampoco la idea es que lo tengas por ahí todo mezclado, ¿no? Si tienes la oportunidad de hacerlo de cero con algo. Pero sí, puedes hacerlo, puedes convivir tranquilamente con los dos lenguajes sin problema. Ahí puedes bajar un poquito, viene una pregunta algo rara. Dice, ¿dónde está ya? Utilizando Kotlin no se va a utilizar más XML para el diseño de las vistas. ¿Cómo se van a maquetar las vistas? No, Kotlin es independiente de la parte de UI. Por ahí hay unas nuevas librerías, tipo la de Facebook, que no me acuerdo cuál es, Lito, creo. Por ahí creo que Anko también te Anko también. permite manejar la parte de UI, pero no, o sea, la parte del XML UI es totalmente independiente de lo que es el código en Kotlin. Sí, de hecho, justamente con Anko, por ahí puedes, en lugar, reemplazar el XML con Anko justamente, pero tampoco es que todo va a hacerse de esa forma. Por ahí van a haber momentos o van a haber proyectos en los que tú sientas que Anko no te apoya mucho o que prefieres utilizar el XML directamente y vas a utilizar el XML. O sea, no significa que por el hecho de existir esa librería vas a dejar de conocer cómo se implementa de forma nativa con un XML. Así que yo te diría que sigas viendo o si lo sigas maquetando con XML. Cuando tengas la oportunidad de ver Anko, analices en qué momentos te conviene, en qué momentos no. Pero conocer el XML sigue siendo importante porque es parte esencial del diseño para aplicaciones Android. Genial. Por ahí la última. Vamos escogiendo las últimas preguntas, ya nos Ya. hemos extendido bastante en esta parte, así que, bueno, igual al final, cuando terminemos la parte de preguntas, la última diapositiva están los contactos de ellos, y ya para los que recién se conectan o no me han escuchado esto, hemos compartido mediante el chat un par de links de los GitHubs de ambos chicos con un ejemplo de código en Kotlin, ¿verdad? Sí, unos ejemplos ahí que hemos Ahí apuntado. pueden revisarlos. Así que, bueno, vamos terminando con las preguntas. Ya, bueno, a ver, la pregunta de Daniel que dice una consulta. ¿Qué tan frecuente es que encuentres desarrollos en Kotlin o las empresas aún siguen usando Java en Android? En realidad, en muchas empresas locales aún utilizan Java por el miedo a Kotlin. Es un lenguaje nuevo y lo que sucede siempre, si es un lenguaje nuevo, no, yo ya sé Java y voy a aprenderlo. La pregunta sería, ¿qué también sabes Java? ¿Realmente sabes Java? Como para que te dé miedo, esa sería una pregunta. Porque realmente si sabes muy bien Java no te va a dar miedo entrar a un nuevo lenguaje de programación. Ahí... Hay una pregunta. Dice, ¿van a codear en vivo el seminario? no, por muy No, poco tiempo. lamentablemente no vamos a codear en vivo porque es bastante corto el tiempo, pero sí hay algunos Codelab donde se hacen presentaciones así en las que se codean en vivo, así que por ahí si tienen la oportunidad de asistir a uno, la verdad que les va a ayudar bastante. Sí, siempre Sí. Bueno, y aparte que vamos a dejarles nuestros códigos en GitHub y bueno, si tienen alguna duda sobre, vamos a continuar obviamente agregándole cosas, agregándole código, pero si tienen alguna duda no tengan miedo por ahí preguntarnos, mandarnos un mensaje que le vamos a atender con gusto. Además, perdón,
Además, también se organizan los meetups de Android de vez en cuando, así que ahí es donde normalmente hacemos código en vivo con talleres para que la gente que está interesada en la página en Facebook pueden seguir a Velázquez, que también avisa sobre esas cosas, y en esos lugares es donde nosotros ponemos los talleres para que la gente pueda programar y no solamente ser como que ver lo que los otros saben. Sí, como mencionan los chicos, antes ya hemos tenido algunos Code Labs de Kotlin dentro de Bellatrix, los cuales son gratuitos directamente aquí en Lima. Y también algunos meetups que lo han hecho los grupos de Android acá en las oficinas. Así que esa información siempre la lanzamos mediante el Facebook. Y nada, yo me imagino que, bueno, como este webinar ha tenido mucha acogida, vamos a tratar de organizar algún Code Lab de Kotlin con los chicos a ver si se animan. Y bueno, vamos a estar avisando ahí a todas las personas mediante Facebook para que puedan registrarse. Bueno, culminamos la parte de preguntas, de hecho son muchísimas Sí, y nos siguen llegando más, pero creo que ya los chicos han respondido muchas y creo que han despejado muchas dudas también. Así que nada, vamos a dejarles el último slide, que es un poco los datos de los chicos. Ahí lo pueden revisar. Tomen nota de los datos por si tienen alguna pregunta adicional. Esos son también los usuarios de los GitHubs de ellos. Y bueno, también mediante el chat hemos compartido ambos la ruta justamente para el código de Kotlin que ya se han realizado justamente para el seminario de hoy. Bueno, con esto terminamos el seminario de hoy día. Muchas gracias a todas las personas que se han mantenido al tanto. Hoy día los chicos están muy agradecidos con ustedes y yo también, todo Bellatrix en realidad. Y nada, los esperamos para un nuevo tema y como ya les dije, en cuanto tengamos alguna novedad sobre algún Code Lab o los meetups que hacemos normalmente de Android, vamos a estar invitándoles mediante el Facebook. Muchas gracias y que tengan un buen día. Adiós. Adiós.